ciclo de jurisprudencia destacada del año 2023, tendencia en el derecho administrativo. Nos acompañan tres expositoras de primer nivel. En primer lugar, la profesora Rosa Fernanda Gómez, doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes. La profesora Constanza Salgado, doctora en Derecho por la Universidad de Edimburgo, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y Alicia de la Cruz, doctora en Derecho por la Universidad de Chile y profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado. Cada una de las expositoras va a abordar las principales tendencias jurisprudenciales en distintos órganos. Rosa va a hablar sobre las tendencias jurisprudenciales en la Corte Suprema, Constanza las tendencias jurisprudenciales, obviamente que en derecho administrativo, en el Tribunal Constitucional, y Alicia de la Cruz va a abordar los principales lineamientos jurisprudenciales en la Contraloría General de la República. Así que damos comienzo a este seminario y comienza la exposición de la profesora Rosa Fernanda Gómez por 15 minutos aproximadamente. Tiene la palabra, profesora. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa presentación. Gracias también a la Asociación de Derecho Administrativo por esta invitación, con la cual me honran de sobremanera comenzar el año con estas reflexiones. Agradezco a su presidente, Guillermo Jiménez, vicepresidente Juan Carlos Flores y bueno, a su directora ejecutiva, Patricia Miranda. Dado que el tiempo apremia, partir señalando quizás algunas prevenciones iniciales sobre el análisis. En primer lugar, siempre es complejo llegar a fin de año y tratar de seleccionar aquellos casos que, en la opinión subjetiva de quien las analiza, puedan tener algún rasgo relevante o gravitante desde un punto de vista de las tendencias jurisprudenciales. Así que desde ya parto señalando que quizás los casos que se han seleccionado atienden también a la subjetividad de quien les habla. Luego, también es complejo muchas veces pensar en qué casos realmente marcan un punto de inflexión o consolidan cierta jurisprudencia. Por lo tanto, también valga allí las prevenciones en que los casos no necesariamente son tan relevantes todos los años, no marcan un punto de inflexión ni un cambio, sino que muchas veces también consolidan situaciones que ya se vienen arrastrando de manera previa. Dicho eso, bueno, he seleccionado 9 casos, temas, para compartir con ustedes el día de hoy. En primer lugar, parto con las sanciones, dado que son mi fascinación, así que vamos a analizar cuáles han sido los pronunciamientos más relevantes sobre la materia. En primer lugar, creo destacar la sentencia de materia de non bis in idem, y allí hace la siguiente prevención. En materia de non bis in idem, en los casos que ustedes ven allí, se trata de casos antagónicos, en el sentido de que el primero de ellos efectivamente acoge la aplicación del principio. Por su parte, el segundo rechaza la aplicación del principio, no obstante tratándose del mismo marco normativo aplicable en el caso concreto. Esta dicotomía, en mi opinión, merece algún grado de alerta, principalmente por la nueva regulación en materia de delitos económicos que incorporó el artículo 78 bis al Código Penal y que de cierta manera reconoce el principio, negando la aplicación o la vertiente procedimental, pero acogiendo la vertiente material en el sentido de que las sanciones, así como las inhabilidades o las suspensiones, podrán ser compensadas tanto en sede administrativa como penal en su caso. Vale decir, si me sancionan penalmente con una multa, esa multa podrá ser compensada posteriormente en una sanción a nivel administrativo. Porque esto es relevante. La dicotomía que ha tenido la aplicación del principio ciertamente puede generar conflictos o problemas a la hora de entrar en operaciones esta nueva regulación, la cual por lo demás tiene carácter general en el Código Penal. Luego, en materia de proporcionalidad, hay bastantes pronunciamientos, varios de ellos están en la línea de que la proporcionalidad como principio es uno de los límites a la discrecionalidad que tiene la administración en materia de sanciones, lo cual no es nada nuevo, sino que ya es algo que García Enterría nos señalaba hace muchos años, pero luego también llama la atención que a través de distintos fallos, la Corte lo que hace es reconocer cuáles son los criterios para determinar las sanciones de multa en los casos específicos. Por ejemplo, reconoce el beneficio económico, la intencionalidad, la capacidad económica del infractor, así como la corrección de las infracciones. Siguiendo con el análisis de las sanciones, en los aspectos procedimentales cabe destacar la consolidación del criterio que señala que en los procedimientos administrativos sancionatorios la apertura de un término probatorio resulta un imperativo para la administración, vale decir, no se trata de una potestad discrecional, cada vez que el sujeto infractor solicite la apertura, la administración está en el imperativo de dar lugar a este término.
esto había tenido una cierta no dicotomía, sino que fundamentalmente se pensaba que no era un criterio que se iba a mantener en el tiempo. El primer fallo data de hace un par de años atrás en materia de electricidad y combustibles, pero con esta aplicación, en un caso sobre sanciones en materia de Consejo Nacional de Televisión, podemos dar cuenta de cómo la jurisprudencia de la Corte Suprema irradia aguas arriba a todos los sancionatorios aguas abajo. Por lo tanto, en mi opinión, es un criterio que ya deberíamos ver replicado en otros órdenes. Luego se reitera la necesidad de coherencia y congruencia cuando se trata de hechos y normas infraccionales en materia sancionatoria. Y también hay algunos pronunciamientos en materia de decaimiento versus imposibilidad material de continuar con el procedimiento adelante. Recordemos que la tesis del decaimiento está en cierta retirada y está dando auge a esta teoría de que el procedimiento administrativo sancionatorio no puede durar más allá de 6 meses su tramitación. Si bien el decaimiento va en retirada, encontramos pronunciamientos en el año 2003 que aún aplican la tesis del decaimiento, señalando que el procedimiento no puede estar paralizado por 2 años. Por lo tanto, hay que tener igualmente cuidado de que no es una tesis todavía absolutamente consolidada. En materia de imposibilidad material de continuar el procedimiento adelante, allí lo que se recoge es que el procedimiento no puede durar más de 6 meses. Pero ojo, el solo transcurso del plazo por sí mismo no genera la ineficacia del procedimiento. A esto se deben sumar razones que justifiquen fundadamente que la administración no pudo tramitar el procedimiento en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que la complejidad del asunto o la complejidad técnica que tenga el mismo, sumado a la abrumadora cantidad de pruebas y antecedentes que presenta el infractor, repercutan en que la administración efectivamente pueda tardar más de estos 6 meses. Vale decir, el propio infractor podría incidir en que este plazo en definitiva se matice. Si yo como infractor presenté una abrumadora cantidad de pruebas, lo lógico es que la administración quizás no sea capaz de resolver esa cantidad de asuntos o analizarlos en este plazo de 6 meses. Para cerrar con los temas sancionatorios, 2 tópicos. El primero, se consolida también la tesis sobre la imparcialidad y el deber de abstención. ¿Qué quiero decir con esto? La Corte entiende que si una autoridad está llamada a aplicar la sanción, no puede, bajo ningún respecto, emitir una opinión o un juicio sobre ese asunto sancionatorio de manera previa a la imposición de la sanción. Hacerlo lo que hace es que configura un vicio en el procedimiento y, por lo tanto, la ilegalidad en el caso de la aplicación de la sanción. Y finalmente, existen varios fallos donde la Corte Suprema reitera que las multas en contexto contractual no son sanciones administrativas. Allí solamente una muestra de aquello. En mi opinión, esta jurisprudencia me parece crítica, no por la discusión en orden a si son sanciones administrativas, si son sanciones contractuales, si son cláusulas penales. Yo creo que acá la discusión está en entender de una vez por todas que se trata de actos administrativos y como tal responden a la lógica del derecho administrativo, donde hay principios, por ejemplo, el deber de motivación, el deber de que la sanción conste en un acto administrativo. Hay sanciones que constan en simples minors o en simples documentos que la Corte además le ha quitado la posibilidad de que sean impugnados. ¿Dónde está, Corte Suprema, el artículo 79 ter de la ley, del reglamento de la ley 19.886? Que categóricamente dice que cuando se trata de aplicación de sanciones de multa en un contexto contractual, se deben regir ciertos procedimientos, proporcionalidad, contradictoriedad, impugnabilidad. Nada de eso se aplica, lo que me parece a mí una patología sumamente crítica y sumamente grave. Insisto, más allá de la discusión de su naturaleza jurídica, son actos administrativos. En fin, continuemos ahora con el tema de la responsabilidad. Perdonen que vaya tan rápido, pero ya me queda la mitad del tiempo, así que vamos por ello. La responsabilidad se consolida también la falta de servicio como un criterio de imputación general, ¿ya? Y esto tiene varios impactos desde, primero, la perspectiva de que la falta de servicio también se aplica hoy en día al Poder Judicial. En el segundo de los casos que ustedes ven allí, a propósito de un juicio ejecutivo donde el secretario del tribunal certificó que no se había incorporado por parte de la parte demandada una excepción de pago, certificó que no existía esta excepción de pago en circunstancias tales que sí lo había, lo que dio lugar posteriormente a que, bueno, fuera ejecutada la persona
y generándole un daño patrimonial efectivo. Respecto a esto, la Corte Suprema señaló que la falta de servicio es un criterio general que se aplica no solamente a los órganos administrativos, sino que también a los órganos del Poder Judicial, como ocurre en este caso. Y de cierta manera, esto viene a reforzar tesis anteriores en los casos de Espinosa Marful y Ríos Bermejo. Luego también se consolida la falta de servicio y a contrario censo. Todo acto ilícito no da lugar a la responsabilidad de la administración, como el caso Dunas de Concón. Esto también es determinante para todos los casos que han seguido en materia de declaratoria de humedales urbanos, así que también cabe tener presente esta jurisprudencia. Luego, en el primer caso que ustedes ven allí, parte de la base de que no todo vicio en un procedimiento o en un acto administrativo eventualmente podrá dar lugar a la indemnización de perjuicio. ¿Vale? Si la administración comete un vicio en una tramitación de un procedimiento o al momento de dictar un acto, no necesariamente va a dar lugar a la indemnización de perjuicios. ¿En qué casos va a dar lugar? Cuando aquel vicio sea esencial. Como ocurre en este caso, donde la municipalidad omitió el trámite de audiencia en un contexto de un procedimiento de invalidación, lo cual dio lugar a la nulidad del acto y consecuencialmente afectando al patrimonio de los sujetos recurridos, que en este caso obtuvieron una sentencia favorable. Y luego, finalmente, el cuarto caso, en materia de fiscalización, cabe tener presente que ya hay un precedente en materia de Comisión para el Mercado Financiero, donde la Corte Suprema condenó a este organismo, ex SBS, por no haber ejecutado correctamente sus facultades de fiscalización. En un fallo de 2023, la Corte reitera el criterio y dice que es necesario que los tribunales ejerzan su poder de fiscalización porque permite reducir o eliminar los riesgos eventuales. Esto a propósito del caso de los 33 mineros. Luego, en materia de procedimiento, destacar quizás el tema de la invalidación en este caso. Hay un fallo relevante donde la Corte Suprema lo que dice es que si usted está interesado, tiene un procedimiento especial de reclamación del acto administrativo, no puede ir posteriormente a reclamar la invalidación como un mecanismo de revisión del acto. Para ese ordenamiento le ha arbitrado esta acción de reclamación especial y por lo tanto aplica de cierta manera la lógica de la supletoriedad de la nulidad de derecho público al caso concreto de la invalidación. Es un fallo que a mí me parece sumamente interesante. Luego, algunas cuestiones generales, señala que la suspensión como uno de los mecanismos para evitar la producción de los efectos de los actos administrativos es discrecional y excepcional. Por lo tanto, para dar lugar a ello se deben tener argumentos de suficiente peso para poder asignarlo. Y luego, en cuanto a la motivación, reitera la necesidad de que la motivación no puede ser parcial porque debe entrar en un vicio de arbitrariedad y o ilegalidad. Y además las decisiones no pueden ser vagas, genéricas, imprecisas, ni tampoco pueden consistir en la mera completitud de un formulario tipo que existe de manera previa. Luego, en empleo público, acá simplemente destacar que en tema de confianza legítima existe una cierta aún falta de consolidación en cuanto al plazo. Tenemos fallos donde hablan de que este plazo puede ser de 2 años, pero también hay fallos que hablan de un plazo de 5 años. Inclusive hay algunos que hablan de 3 años y medio, en fin, es una tesis que todavía no está consolidada. Luego hay algunos aspectos interesantes en materia de traspasos, feriados de licencias y permisos, pero eso ha sido fundamentalmente por parte de la Contraloría, así que dejo a la colega encargada, que creo que es Alicia, que quizás pueda profundizar ese tema si es que ella lo estima bien. Luego, otro caso interesante son el tema del comercio ambulante y los derechos fundamentales, tema que ha afectado sustancialmente, por lo menos en Santiago, a Santiago Centro. Acá existía un fallo previo por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso de Librería Antártica, donde se señaló que el municipio debía adoptar todas las medidas para efectos de claramente controlar el comercio informal. No hacerlo claramente puede repercutir una afectación de las garantías fundamentales como la actividad económica o el derecho de propiedad. Este fallo posteriormente se reitera el criterio en esa sentencia de la Corte Suprema. Por lo mismo, es interesante, yo creo que este fallo hay que vincularlos con esos fallos que hablan sobre la responsabilidad del Estado por falta de fiscalización, que eventualmente una omisión de este punto podría repercutir en una indemnización por parte del Estado, o la responsabilidad por parte del Estado. 6. Urbanismo, aquí simplemente voy a hablar de algunos puntos sobre la caducidad que este año han sido de interés. Primero, la Corte Suprema ha reiterado esta obligación o esta regla de que la caducidad opera de pleno derecho sin necesidad de un procedimiento previo. En relación con este tema, claro, la regla general es esa y simplemente el director de obra lo que debería hacer es constatar la ilegalidad. No obstante, hay supuestos en los cuales, por ejemplo, el particular algo tiene que decir sobre esta
plena operatividad de la caducidad. Por ejemplo, que mi terreno se encuentra ocupado por terceros que no me dejan ingresar a él bajo amenaza de muerte o lesiones. O que eventualmente en las excavaciones encontré hallazgos arqueológicos que me hicieron recurrir ante el Consejo de Monumentos Nacionales para tal efecto. Por lo tanto, es un tanto crítico señalar que opera de manera automática, porque a veces el particular algo tiene que decir. Con esto no quiero tampoco decir que hay que arbitrar un procedimiento sumamente complejo. Creo que basta un traslado mero y simple para que el particular manifieste en un plazo acotado, 3, 5 días, qué pasó, por qué mantuvo paralizadas las obras por más de 3 años o no ha iniciado las obras desde el día en que fue otorgado el permiso de edificación. Y finalmente, ahí en el segundo caso, hay hipótesis que la Corte Suprema y también la Contraloría ha señalado que las causales de la caducidad son taxativas, ¿vale? Es decir, usted no puede venir, director de obras, a crear nuevas causales que no estén contempladas en la ley. Quedándome 23 segundos para terminar, me quedan dos temas. Ordenanzas municipales. Acá en ordenanzas municipales dos cuestiones relevantes. La primera, a propósito de una ordenanza sobre embarcaciones motorizadas en lagos, en Puchuncaví, la Corte Suprema ha señalado que, a diferencia del caso de Laguna Vendaño, es necesario que la autoridad cuente con informes o recomendaciones de especialistas sobre la pertinencia de dar lugar a esa ordenanza. Ya me parece de toda lógica. En el caso de Laguna Vendaño, efectivamente se contaban con estos informes técnicos, a diferencia del caso de Puchuncaví. Y el segundo criterio dice relación con el efecto territorial que tienen las ordenanzas, ¿vale? Si una ordenanza tiene por vocación regular a nivel local y no nacional. A propósito de una ordenanza que buscaba regular la participación en el contexto del proceso constituyente. Sobre los neuroderechos, y Juan Carlos, acá voy terminando, me queda una lámina más, nada. Este fallo pasó muy desapercibido, no obstante la relevancia. Es el primer fallo a nivel histórico y quizás internacional, donde la Corte Suprema primero aplica una norma que fue incorporada en el año 2021 a la Carta Fundamental en materia de protección del desarrollo científico y tecnológico desde la perspectiva del derecho a la vida. Además, este fallo, fundamentalmente una persona compró un dispositivo como el que ustedes ven en la imagen, que lo que hacía era leer, en definitiva, sensaciones, sentimientos, en fin, era un sistema muy sofisticado. Al poco andar al usuario no le gustó y tampoco le gustó que esa información quedara almacenada en una base de datos. Acá demanda de protección a esta empresa internacional. La Corte lo que hace primero es ordenar que se elimine toda la información del usuario del sistema y además reprime a la administración por no haber controlado debidamente el ingreso de este tipo de dispositivos a nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, oficia tanto a la Seremía de Salud como a la Dirección de Aduana para que tengan mayor cuidado a futuro respecto del ingreso de este tipo de dispositivos a nuestro ordenamiento. Este es el último tema a analizar, sentencias sobre la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema en orden a no querer conocer de las reclamaciones en contra de las casaciones contra las sentencias emitidas por los tribunales ambientales. Y esto fundamentalmente porque, a propósito, por ejemplo, de la aprobación o rechazo de un PDC, de un programa de cumplimiento, la Corte entiende que no hay un pronunciamiento sobre el fondo. ¿Cuál sería el fondo? La aplicación de una sanción o no. Sino que sería el PDC un acto trámite y que por lo tanto no pone fin a la instancia. Bajo esta lógica, deja fuera de su conocimiento todas las reclamaciones sobre PDC, no solamente sobre los interesados, sino que también sobre los reclamantes, terceros, comunidades, etc. Y también en los últimos casos que ustedes ven ahí, cuando ha dejado sin efecto una resolución de calificación ambiental, entiende de que como ya no existe acto terminal, todavía no hay un pronunciamiento sobre el fondo. Por lo tanto, tampoco conoce de las reclamaciones, de las casaciones en ese caso. Esta cuestión también parece crítica. Concuerdo con la Corte de que no todo puede ser revisado, pero también acá creo que se está extralimitando una interpretación que confunde los actos trámite con las peticiones del contexto de las reclamaciones judiciales. El detalle de todos estos análisis y más casos los pueden ver en ese comentario del Mercurio Legal que publiqué hace poco y como no todos tienen acceso a la plataforma, lo pueden descargar en este código QR. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y quedo atenta a todas las consultas que pueden tener. Bien, Rosa, muchas gracias por la presentación muy completa eh, y además tecnológica. Así que el resto va a tener que estar a la altura.
Bueno, doy la palabra ahora a Constanza Salgado para que también nos muestre las principales tendencias en jurisprudencia constitucional. Muchas gracias, Juan Carlos. Agradezco la invitación que me hiciera a DAD y a su director, vicepresidente, directora ejecutiva o presidente. Y yo quiero compartir un PowerPoint y no soy tan tecnológica, entonces voy a buscarlo no, si me pueden ayudar a ver cuándo se ve, em, ahí o no, Sí, ¿se se ve. ve? Sí. Ya, súper. Em, Eh, Básicamente, mi exposición va a estar dada por las distintas, digamos, atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional y que son relevantes en materia administrativa. Yo me quiero centrar básicamente en los cuestionamientos que se hicieran a los decretos supremos relativos a los indultos y a los decretos supremos relativos a la Comisión Asesora contra la Desinformación. Sin perjuicio de ello, voy a decir algo más en relación a algunas otras de las atribuciones. Quizás la más interesante en relación al artículo 93, número 1, que consiste en la facultad que tiene el Tribunal Constitucional de conocer las leyes que, digamos, de controlar las leyes orgánicas constitucional, es el rol 14.707, que en el fondo revisa la constitucionalidad de las leyes orgánicas que están involucradas en el proyecto de ley que moderniza la ley 19.886. Nada muy interesante existe en esta sentencia, simplemente destacar que el Tribunal Constitucional lo que hace es tomar digamos, eh, las normas que fueron consideradas por la Secretaría como normas orgánicas constitucional y señala que hay algunas otras que son orgánicas constitucional, pero el Tribunal Constitucional básicamente considera que son todas constitucionales y cumplen con el quórum establecido, que ya como sabemos no es 4/7, sino que es mayoría absoluta, pero estas normas siguen siendo obligatoriamente controladas por el Tribunal Constitucional. En relación al número 3, tampoco hay nada muy interesante, solamente hay 2 requerimientos de constitucionalidad en relación al control preventivo facultativo, solo 2, y tienen relación con el requerimiento de inconstitucionalidad del proyecto de reforma constitucional que incorpora una norma transitoria que regula las bases para calcular el precio de los planes de salud y con ese objeto pretende hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema de diciembre de 2022 en relación a la tabla de factores. Se rechaza. Y en relación al rol 14.146, un requerimiento de inconstitucionalidad, nuevamente, de un proyecto de ley que modifica la ley 20.000 y que para incorporar el cultivo de cannabis para fines de tratamiento de salud. Nuevamente, se rechaza el requerimiento. El requerimiento no tiene nada especialmente relevante en relación al derecho administrativo, pero son los únicos 2 requerimientos que existen este año. En relación al 93, número 6, a la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, hay 4 tipos de sentencias que llaman la atención. Primero, la clásica impugnación del artículo 4 de la ley 19.886, que excluye a las empresas que hubieran sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, digamos, de contratar con la administración por un plazo de 2 años. Esta norma generalmente ha sido acogida como inaplicable por inconstitucional, pero con los votos de las ministras Yáñez y Marci es la que redacta la sentencia, en general, digamos, durante todo este año y se rechaza la declaración digamos, no se rechaza el requerimiento, básicamente porque se considera que es proporcional digamos, la inhabilidad establecida, no se afectan derechos fundamentales porque básicamente se trata de una inhabilidad que es temporal, se trata de una inhabilidad que básicamente ocurre cuando ocurren las infracciones más graves en relación a las infracciones en relación al Código del Trabajo, y en relación al nem bis in idem, lo que hace el Tribunal Constitucional es señalar que tanto la condena en sede laboral como la inhabilidad tienen funciones distintas. La condena lo que hace es básicamente condenar a la empresa por infracción a los derechos fundamentales o prácticas antisindicales, mientras que la inhabilidad la función que busca esta inhabilidad es que quienes contraten con la administración tengan idoneidad para contratar o sean idóneos para la contratación con la administración. En la segunda sentencia tiene que ver con el artículo 28 de la ley 20.286, que básicamente
no da derecho a los órganos de la administración pública para requerir ante la Corte, para reclamar ante la Corte de Apelaciones frente a la decisión del Consejo para la Transparencia que otorga acceso a la información en virtud de la causal 1921 número 1. Acá nuevamente se acoge, pero también hay unos casos en que se rechaza. Lo rechazan también las ministras Marci y Yáñez, y básicamente la razón por la cual lo rechazan, o sea, por la cual se rechaza, es que no se trata de acto de administración, no es titular de derechos constitucionales, y la razón por la cual se acoge es que se infringiría el debido proceso. Y finalmente el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones se rechaza, también esta es una norma que había sido acogida anteriormente, y digamos, en estas sentencias, nuevamente con los votos en contra de la ministra Marci y Yáñez, se rechaza la impugnación porque básicamente se trata nuevamente de una sanción que tiene por objeto cumplir con las normas de urbanismo y construcción, cuya finalidad es esa, cuya finalidad es esa, básicamente, eso. Y finalmente, no hay nada en relación al 93 número 7, y sí hay dos cuestiones interesantes en relación al 93 número 16 que tiene que ver con los decretos supremos relativos a indultos y relativos a la Comisión Asesora Presidencial. Se presentan 7 requerimientos en relación a los decretos supremos que concedieron indultos, son todos rechazados, y luego se requiere de inconstitucionalidad del decreto supremo que crea la Comisión Asesora contra la Desinformación, que es rechazado también. Nunca se habían presentado este tipo de requerimientos en contra de los decretos supremos. Y lo que yo voy a hacer a continuación es básicamente discutir un poco, hablar de cuáles son los argumentos que da la Corte para declarar la inconstitucionalidad de dichos decretos. En primer lugar, vamos a ver el caso de los indultos, vamos a mirar solo un caso de los indultos, que es el caso del indulto a Luis Castillo. Se requiere contra este decreto supremo exento, obviamente no había sido revisado por la Contraloría General, que indulta a Luis Castillo. Acá requiere un grupo de senadores que representa una cuarta parte del Senado, de los miembros en ejercicio del Senado, que es lo que, digamos, el requisito de legitimación activa que tiene este numeral. La premisa del argumento de los requirentes, del Senado en este caso, es que el artículo 32, número 14, establece que el presidente tiene la facultad de indultar, particularmente de indultar a una persona en particular, pero en conformidad a la ley. Y según los requirentes, el hecho de que se refiere a la Constitución a la conformidad a la ley, debe entenderse que eso hace entender que, digamos, la ley forma parte de la Constitución, parte integrante de la Constitución, por lo que si se infringe la ley, se infringe la Constitución. Esa es como la premisa que está detrás del requerimiento. ¿Y qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Una sentencia bastante larga, si se contrasta con las sentencias de inaplicabilidad que hoy en día tienen entre 15 y 20 páginas, 25 páginas, el Tribunal Constitucional está haciendo como un esfuerzo por disminuir, digamos, el tamaño, la extensión de la sentencia. Esta es una sentencia bien larga, lo que hace el Tribunal Constitucional, en principio, es pronunciarse sobre una serie de cuestiones en relación a su competencia. ¿Y qué es lo que dicen estas consideraciones? Bueno, dice que el Tribunal solo revisa cuestiones de constitucionalidad, no de legalidad, que no está autorizado para formular consideraciones de mérito, oportunidad o conveniencia, y que solo puede juzgar el acto formal, el acto, digamos, el acto normativo dictado, digamos, que se expresa en el decreto supremo, y no las actuaciones materiales. Sobre esto último me voy a referir y voy a hacer algún pequeño comentario. ¿Y qué es lo que la sentencia entonces tiene? Una parte conceptual y después una parte en que aplica esa parte conceptual al requerimiento en cuestión. ¿Y qué es lo que dice en esta parte conceptual? Bueno, la parte conceptual dice primero que el indulto es un acto de gracia, que el indulto es un acto de gobierno, un acto político, que los actos administrativos pueden ser reglados o discrecionales y que dentro de los actos discrecionales se encuentran los actos de gobierno o los actos políticos, que el indulto como acto de gobierno es un acto de discrecionalidad fuerte, y finalmente que el contenido político del indulto y de los actos, digamos, de la decisión de indulto no está sujeta a un control judicial, pero los elementos reglados sí. Y acá el tribunal le está hablando no se está pronunciando solo respecto a su competencia, sino que está pronunciándose respecto a la competencia en general de los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles son los cuestionamientos en concreto del requerimiento más allá de la premisa? El primer cuestionamiento es que el decreto supremo carece de fundamentación o de motivación. Los antecedentes o las digamos, expresados en la motivación del acto administrativo carecen de ponderación o razonabilidad. Son antecedentes vagos y genéricos, dice el requerimiento, y por lo tanto se vulnera el artículo 6 y 7 de la Constitución y el artículo 32, número 14. La segunda es que existe desviación de poder porque según los requirentes,
la intención del presidente habría sido declarar como inocentes a las personas indultadas, y por lo mismo detrás del indulto se esconde una amnistía encubierta que no ha sido, digamos, establecida por ley, y también supone un ejercicio de facultad jurisdiccional, por lo que se infringen, digamos, las normas relativas a dichos aspectos. Y finalmente que se trata de un acto discrecional que devino arbitrario porque discrimina, digamos. Trata de forma diferente a personas sin dar razones suficientes, a personas que están en una situación similar. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional sobre la falta de fundamentación? Nuevamente aplica las consideraciones, digamos, conceptuales, vuelve a decir que se trata de un acto de gobierno, un acto de discrecionalidad fuerte, y que la decisión misma y sus motivos no están sujetos al control judicial de ningún tipo. Luego dice que se trata de un acto de gobierno excepcionalísimo, que lo dicta el presidente de acuerdo a su concepción del bien común, y que es un acto político y que por lo tanto puede fundarse, el indulto puede motivarse o fundarse en distintas razones. Por lo mismo, lo que hace el Tribunal Constitucional es señalar que los únicos elementos reglados establecidos en la Constitución son los siguientes tres. Primero, que tiene que ser el presidente de la República el que ejerza el indulto, digamos, la facultad de indultar, tiene que existir una sentencia previa de condena, digamos, que condene y que esté firme a esas personas, y que no puede recaer en personas que hayan cometido delitos, condenadas por delitos terroristas. Esos son los elementos reglados del acto administrativo. Entonces, lo que hace el Tribunal Constitucional luego es señalar que si lo que a los requirientes les importa es la falta de fundamentación, esta falta de fundamentación está establecida en la ley para ciertos casos, que exige una fundamentación, digamos, más allá de la típica, por caer en las causales 4 y 6 de la ley 18.050, y lo que dice el Tribunal Constitucional es si esa falta de fundamentación, bueno, esa es una cuestión de legalidad que no le corresponde al Tribunal Constitucional resolver. Pero además se pronuncia diciendo que la falta de fundamentación o la disconformidad con la motivación o la carencia de fundamentación que, digamos, que consideran los requirentes, constituyen simplemente reproches políticos, y que hay innumerables razones para indultar y que por lo tanto no corresponde conocerlas. Nuevamente se está pronunciando no solamente respecto a su facultad, sino en relación a los tribunales en general. Y por lo tanto la conclusión es que no se infringe el artículo 7, porque el presidente tiene investidura, tiene competencia, y si es que el desarrollo del ejercicio de la facultad de indultar se encuentra en una ley, entonces se trata de un conflicto de legalidad, no de constitucionalidad. Lo mismo vale para el artículo 32, número 14. Es interesante porque en esta sentencia el Tribunal Constitucional no se detiene a mirar cuáles fueron los motivos del acto, digamos, del decreto supremo que indulta a Luis Castillo. No entra a mirar como sí lo hizo, me acuerdo, el Consejo de Defensa del Estado cuando, digamos, defendió la constitucionalidad de los indultos, en que fue mirando uno a uno los requisitos de, digamos, cómo es que había motivado efectivamente el presidente los indultos. Acá el tribunal ni siquiera se detiene a mirar las consideraciones, y en ese sentido es consistente con decir que, bueno, las motivaciones que pueda tener el presidente al dictar el decreto supremo no corresponden a la esfera de sus atribuciones. En relación a la desviación de poder, lo que dice el Tribunal Constitucional es que es un vicio de legalidad y que es un vicio que solo puede adolecer un acto meramente administrativo, y aquí el tribunal distingue los actos meramente administrativos de los actos de gobierno. Y después dice que digamos que la desviación de poder no se aplica a los actos políticos o de gobierno, ¿ya? Los indultos son actos de gracia y por lo tanto en relación a estos actos no se puede dar la desviación de poder. Y finalmente dice una cuestión interesante, que es que al Tribunal Constitucional no le corresponde valorar los actos materiales del presidente de la República, sino que solo mirar el acto normativo del presidente de la República, digamos, mirar el decreto supremo en sí mismo. Y acá creo yo que el Tribunal Constitucional incurre en un error por el hecho de que no es que se esté valorando el acto material de que el presidente hubiera declarado, digamos, públicamente de que esas personas eran inocentes, sino básicamente está considerando el acto material al momento de interpretar cuál es la finalidad del acto administrativo en cuestión, ¿ya? Digamos, esta desviación de poder, acá uno podría hacer una analogía con lo que se ha dicho sobre el alcalde Adolfo Carter, también sobre sus dichos públicos, de cuál es el objeto de las demoliciones, y por lo tanto, más que juzgar el acto administrativo, o sea, el acto material, lo que está haciendo es considerarlo para la hora de interpretar cuál es la finalidad del acto, el acto formal en cuestión. Y finalmente, en relación a la diferenciación arbitraria, que es más o menos evidente, se trataría de una diferenciación directamente permitida de la Constitución, por la Constitución, y después que no cabe aplicar criterios de igualdad jurídica cuando se trata de afectación o sea, que no cabe aplicar criterios de derecho a la igualdad porque eso supondría que se trata de un derecho, que existe un derecho de acceso al indulto, al acceso al indulto.
Me va a tomar 2 minutos, me estoy en 14 minutos llevo. El segundo decreto requiere contra la Comisión Asesora, el decreto supremo que crea la Comisión Asesora contra la Desinformación, requiere el Senado acá, porque se trata de un acto que excede la potestad reglamentaria autónoma y por lo tanto se necesita más allá de la cuarta parte, se necesita que requiera la Cámara, lo que significa mayoría absoluta. Y acá la síntesis del requerimiento básicamente son dos cuestiones. Primero, se vulneraría el artículo 35 de la Constitución al no haber suscrito, al haber sido suscrito el decreto supremo por delegación de firma, como el decreto supremo que crea la Comisión Asesora Presidencial Comisión Asesora Ministerial es un reglamento y no un acto singular. Eso requiere que sea firmado directamente por el presidente y en ese acto no cabería la delegación de firma. Y después el decreto supremo se arroga una potestad regulatoria que está reservada exclusivamente al legislador. Acá nuevamente la sentencia digamos, se hace como se da un marco conceptual que me voy a saltar algunas diapositivas. Lo que sí me llama la atención es que respecto a la potestad reglamentaria autónoma, esto es lo que dice el Tribunal Constitucional, que el ámbito de la potestad reglamentaria autónoma puede ser restringido por la ley, la cual puede regular materias que van más allá de su reserva, operando como una norma de clausura para la potestad reglamentaria. Después hace diferenciaciones entre la ley y el reglamento, entre el reglamento y el decreto supremo simple, y después dice una serie de cuestiones que son fundamentales para el requerimiento porque se pronuncia sobre digamos, la estructura o las características de las comisiones asesoras. Básicamente las comisiones asesoras no ejercen facultades resolutivas ni ejecutivas, sus insumos no son vinculantes, no cambian la situación jurídica de las personas, los actos administrativos que se originan, perdón, los órganos que se originan en actos administrativos no tienen potestades, y los actos de las comisiones asesoras no son actos administrativos porque no son voluntad de un órgano público. Sobre la infracción al artículo 35, que es lo que dice el Tribunal Constitucional, cuando está haciendo referencia a estas consideraciones, nuevamente el Tribunal Constitucional vuelve a decir que la potestad reglamentaria está subordinada a la ley, ya que tiene una jerarquía inferior a ella, por lo que no puede contradecirla y una ley podría derogarla. Esto es contrario a lo que uno siempre ha estudiado. Yo no soy administrativista experta, pero no soy administrativista de esto, pero en el fondo lo que uno siempre había entendido es que el reglamento, la potestad reglamentaria autónoma es la norma de clausura del sistema y por lo tanto, y que no hay una diferencia de jerarquía entre ley y reglamento, sino que hay una diferencia de ámbito de competencia. Y en relación a, ¿qué es lo que dice en relación al artículo 35? Básicamente dice que el decreto supremo que crea la Comisión Asesora Ministerial no es un reglamento porque no es norma permanente, no es norma general y no es norma abstracta. Por lo tanto, es un simple reglamento y cabe la delegación de potestad, la delegación de firma en las ministras. Y en relación a la reserva de ley, básicamente dice que vuelve a reiterar las características de las comisiones asesoras presidenciales y dice que todos los insumos que, digamos, el trabajo de la comisión y los informes que dé la comisión no son vinculantes, no son actos administrativos y expresan simplemente la voluntad de las personas que la integran. Y por lo tanto, frente a y que no le cabe al Tribunal Constitucional interpretar cuáles pudieran ser eventualmente las consecuencias que deriven de su trabajo, del trabajo de la comisión o de sus informes, que a lo que le corresponde al Tribunal Constitucional es mirar el acto administrativo formal. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Constanza Salgado. Vamos a dar la palabra a la profesora Alicia de la Cruz para que nos exponga también los principales lineamientos en materia de jurisprudencia de la Contraloría y al público en general que tenga duda o interrogante que vaya haciendo las preguntas, ¿cierto?, en el chat para que después abramos un espacio de debate. Tiene la palabra, profesora Alicia de la Cruz. Bueno, buenas tardes, también muy honrada por esta invitación, mis felicitaciones una vez más a la directiva de la DAD por esta iniciativa. Hago mía las prevenciones de la profesora Rosa Fernanda respecto de la selección, en este caso de los dictámenes. No puedo hacer mía, lamentablemente, la tecnología que conoce la profesora Rosa Fernanda, me encantaría, pero no puedo. Bueno, pero atendido el tiempo, vamos a lo que nos ocupa. En el caso de la Contraloría General de la República, no solo despedimos el año, el 2023, sino que despedimos toda una gestión, la gestión del Contralor Bermúdez. Un ciclo que se caracterizó, ¿no es cierto?, por una intensa búsqueda de soluciones, muchas veces notablemente creativas, con el objeto, según se ha dicho, lo ha dicho el propio Contralor, lo dijo el excontralor, ¿no es cierto?, es actualizar la legislación vigente
a través de la interpretación progresiva de la legislación administrativa. Buena parte de los dictámenes más relevantes del 2023 siguieron esa línea que había comenzado el 2016, y algunos otros son consecuencia de lo mismo. Por eso parece razonable hacer referencia al ciclo que terminó en diciembre pasado, que por cierto tampoco sabemos cómo va a seguir. 8 años no se resumen en 15 minutos, pero no cabe duda de que hay grandes temas que cruzaron la gestión de Contralora pasada, y eso marcó también mi selección de dictámenes. Función pública y principios de confianza legítima y primacía de la realidad, y el avance del derecho público hacia el ámbito privado, siempre invocando la protección de la probidad, fueron temas importantes para el Contralor saliente. En efecto, recordemos que en noviembre del 2021, justo cuando los servicios comienzan a evaluar las renovaciones de las contratas, y tras una seguidilla de dictámenes que venían desde el 2016, el Contralor dicta un instructivo invocando la confianza legítima, limitando hasta el extremo la posibilidad de poner fin a una tras 2 revocaciones, lo que la Corte ahora ha ampliado a 5, y como dijo la profesora Fernanda Gómez, varían los plazos, pero la verdad es que la ley no habla ni de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5. La ley dice que las contratas no renovadas a diciembre terminan por el solo ministerio de la ley. Y en lo que a contratas y confianza legítima se refiere, la situación no ha variado demasiado, salvo por una decisión que determinó que los altos directivos que finalizan su periodo legal en un cargo de segundo nivel jerárquico pueden invocar el principio de confianza legítima sobre la base del tiempo servido inmediatamente antes de la contrata en el mismo servicio. Es decir, en una contrata concursó, ejerció el cargo, ¿no es cierto? Luego puede sumar lo que tenía como contrata antes, ¿ya? El Contralor advierte, eso sí, que por tratarse de cargos a contrata, la autoridad administrativa mantiene todas las facultades legales, pudiendo decidir la no renovación de la respectiva designación o efectuarla en un grado inferior, siendo suficiente, dice, para justificar dichas determinaciones el invocar y acreditar motivos presupuestarios o la modificación de las necesidades del servicio en la actualidad, lo que muestra una flexibilidad bastante más amplia respecto de lo que había en relación con la confianza legítima. Lo que sí cambió bastante el 2023, por supuesto, fueron las consecuencias del segundo instructivo que dictó el Contralor relativo a los empleos honorarios. Acuérdense que empezaba el 2022, creo que estamos hasta en una reunión, cuando el Contralor nos sorprendió con otro instructivo que, invocando esta vez el principio de primacía de la realidad, dispuso que un honorario con 2 años cumpliendo funciones de carácter permanente en el servicio debía ser pasado a contrata, y si no se lo pasaba a contrata, tenía que irse. Pero claro, esto tenía un alto costo, especialmente para las municipalidades, donde la práctica, contraria a la ley, hay que decirlo, de tener honorario, de tener honorarios cumpliendo funciones habituales era común. Y claro, los alcaldes recurrieron a sus socios políticos en el Congreso, y los remedios, nada buenos por cierto, llegaron a través de disposiciones de la Ley de Presupuesto del 2023 que se repitieron ahora, ya están vigentes con la Ley de Presupuesto 2024, y de la Ley de Reajuste del 2023 con una disposición, ¿no es cierto?, que con vigencia hasta el 2026. Estas normas permitieron renovar y reemplazar honorarios sin los límites estatutarios, y en el caso de las municipalidades se les permitió también traspasarlos a Código del Trabajo, manteniendo sus remuneraciones líquidas. La verdad, fue tan malo el remedio como la enfermedad. Dictada la ley, la Contraloría, ya no había nada que avanzar en esto, ¿no es cierto? Dictada la ley, la Contraloría, el 2023 no tuvo más que cambiar su jurisprudencia, ajustándose a las disposiciones legales en todo aquello contrario a su instructivo. Algo semejante pasó también con las universidades estatales. Otra manifestación de la llamada interpretación progresiva de la que hablaba el Contralor ya la había expresado en 2019, cuando representó el nombramiento de una directora del ISP por estimar que había un conflicto de intereses pese a que la afectada no tenía una inhabilidad legal. Y es que las inhabilidades preocupaban bastante al Contralor, como se puede desprender de una serie de dictámenes del 2023.
Y especialmente llamativo es el dictamen que aplica la inhabilidad por destitución a una persona que fue nombrada como directora regional del Instituto de Seguridad Laboral por haber sido destituida desde una corporación municipal donde no tenía la calidad de funcionaria. Y no tenía la calidad de funcionaria conforme a la propia jurisprudencia de la Contraloría. Pero como dice el dictamen del 2023, esa inhabilidad, o sea, la inhabilidad por destitución, cito textual, es el piso idóneo moral para el acceso a un cargo a la administración. Así, nuevamente, no se tiende solo al tenor literal de la ley, sino que se amplía el significado de esta. Pero si lo que se buscaba era moralidad o justicia, se podrían haber considerado también circunstancias atenuantes, más cuando éstas constaban en una sentencia. En efecto, la afectada de este caso que estamos hablando en el dictamen, ¿no es cierto?, había recurrido a los tribunales por vulneración de las garantías fundamentales por su despido en la corporación, obteniendo una sentencia parcialmente favorable que, como el propio dictamen advierte, incluso impuso a la demandada ofrecer disculpas por vincular a la afectada en la comisión de delitos sin prueba ni antecedentes. La demandada recurrió la corporación de nulidad sin fallo a la fecha del dictamen. El tema es que el año pasado el ente Contralor, reconsiderando una jurisprudencia dispar, admitió la procedencia de atenuantes en procesos disciplinarios por atrasos o ausencias reiteradas o consecutivas, aun cuando la ley en esos casos, ¿no es cierto?, asigna específicamente la medida de destitución. Es un ejemplo que uno pone en clase siempre. Es cierto que el dictamen no responde a un proceso disciplinario, pero fue, en este caso, la consecuencia de uno. Siguiendo con las inhabilidades, el año que nos acaba de dejar, el Contralor también dictaminó que la inhabilidad de ingreso a la administración por haber calificado en lista 4 por 2 años consecutivos en lista 3, se genera no solo por la declaración de vacancia del cargo, sino también cuando el funcionario, luego de ejecutoriada su mala evaluación, presenta su renuncia en el lapso previsto para su retiro. O sea, un pillo que no quiere verse afectado por la inhabilidad, digamos, renuncia por la mala evaluación antes de la vacancia del cargo. Asimismo, dictaminó que al personal de las corporaciones municipales se les aplica la inhabilidad de ingreso por parentesco, que en el caso en comento se había contratado honorario en una corporación municipal al hijo de una concejala, lo cual sí, bien impresentable, ¿verdad? Y en lo que a función pública se refiere, la jurisprudencia contralora cada día difumina más la distinción entre funcionarios y honorarios. Y no solo para efectos de inhabilidades o fiscalización, también respecto a los reclamos establecidos en el artículo 160 del Estatuto Administrativo General y 156 del Municipal. Los hace, en este caso, extensivos a los honorarios. De hecho, incluso los hace procedentes en los sumarios instruidos por la propia Contraloría. El ex Contralor ha sido súper claro. Si se cumple una función pública o hay dineros públicos involucrados, se aplica en lo pertinente la normativa pública, aunque la ley no lo habilite realmente. Y si a alguien no le había quedado claro, en diciembre pasado lo reiteró en forma prístina. La SECPRIS le había preguntado por algunos casos específicos para efecto de la implementación de la ley 21.180 de transformación digital del Estado, pero el saliente Contralor aprovechó para establecer esto como un principio general, principio que por lo demás ya había dejado relativamente claro con el dictamen de la CONAF del 2020, si se acuerdan. Y a propósito de la CONAF, vale la pena analizar el dictamen 391709 de septiembre de 2023. Este dice que la CONAF carece de facultades para extender el plazo legal previsto para pronunciarse sobre una solicitud de plan de manejo de corta y reforestación de bosque nativo porque la ley no lo autoriza. Ahí estamos claros. Pero más importante, agrega que en el caso en cuestión no procede el silencio positivo, lo que es especialmente complejo, porque se trata del artículo 8º de la ley 20.283 sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal, una de las pocas normas que establecen expresamente la procedencia del silencio positivo. El Contralor recordó varios dictámenes, ¿no es cierto?, anteriores relativos a que no se podría utilizar una ficción legal
para eludir una ilegalidad. Pero los dictámenes que citó se refieren a aplicaciones supletorias de la ley de base de los procedimientos administrativos en lo relativo al silencio y no a norma expresa sobre el silencio positivo. Y en el dictamen que comentamos tampoco se miró el fondo, o sea, no nos queda claro si la autorización de plan de manejo que pudo haber quedado vigente por la aplicación del silencio era o no legal. En todo caso, claro, se podría haber recurrido a tribunales. En todo caso, atendida la especialidad de la disposición, tal vez se pudo instruir o sugerir una invalidación en caso de proceder la misma por existir un vicio de ilegalidad. Porque si no, la verdad, ¿de qué sirve consagrar legalmente el silencio positivo? Lo que ocurre es que la invalidación es siempre un problema. Así queda claro también en un dictamen de junio de 2023, que comentamos alguna vez con la profesora Fernanda Gómez también, relativo a los llamados guetos verticales en Estación Central, ¿cierto? Ahí se decidió que respecto de permisos de edificación vigentes cuyas obras se hayan ejecutado con sujeción estricta a los planos, especificaciones y demás antecedentes aprobados, corresponde a los directores de obras municipales proseguir con el procedimiento destinado a su recepción y revisar el cumplimiento de las normas urbanísticas conforme al permiso otorgado. O sea, se puede hacer la entrega si es que esto concuerda con, con los antecedentes que se tuvieron a la vista al momento de otorgar el permiso. Esto aun cuando en este caso se había detectado después una ilegalidad. Y aquí la Contraloría como que se le da las manos y dice, la Contraloría advierte que la potestad invalidatoria corresponde exclusivamente a la administración activa. Claro, el propio dictamen también reconoce que en más de una oportunidad, cuando la Contraloría sugiere invalidar, los servicios dicen que tras el procedimiento respectivo se estimó que no era necesario, ¿ya? Ahora, bien, y para terminar, el Contralor Bermúdez nos sorprendió en julio pasado con un nuevo y creativo instructivo, esta vez sobre contratación pública. Se trata de un instructivo de carácter general, como lo fueron los de contrata y los de honorario. Un acto administrativo con mandatos generales que son obligatorios para la administración, y atendido el hecho que los proveedores son privados, estos también se ven afectados. Nuevamente entonces entramos en el clásico debate respecto de hasta dónde llegan las atribuciones de la Contraloría. A decir verdad, estos instructivos más bien se asemejan a una norma, no a un dictamen. En sus efectos, sobre todo, incluso superan, ¿no es cierto?, a los de un decreto supremo. Esto es porque, o reglamentario, digamos, porque esto no solamente complementan, sino que crean. Por ejemplo, en este caso, en el caso ¿cómo se llama?, el instructivo de compra, establece la obligatoriedad para los proveedores privados de contar con programas de integridad y compliance. Esto para que quienes contraten con la administración del Estado demuestren que han tenido un comportamiento íntegro. Añade el dictamen que en consideración a lo anterior procede que se incluya en las bases de licitación un criterio de evaluación referido a si los oferentes cuentan con programas de integridad que sean conocidos por su personal. Es decir, agrega una obligación bastante onerosa para un mediano o pequeño proveedor que la ley no contempla, es decir, contar con una unidad de cumplimiento o compliance. Ciertamente muy creativo. A ver, hay más, por supuesto, y como yo creo que todavía me queda algún tiempo, ¿no es cierto, Juan Carlos? Les voy a dejar acá los dictámenes, ¿no es cierto?, a los cuales he hecho referencia, pero me gustaría referirme a otros también que son importantes. Por ejemplo, el Contralor siempre ha hablado de interpretación progresiva, y aquí hay un ejemplo clásico de una interpretación progresiva, que fue el dictamen 376047, en que asimiló a los gobernadores a los delegados presidenciales, provinciales y regionales, lo que es lógico respecto del cuidado de los bienes públicos. Hay un dictamen de aguas también que es muy importante, ¿no es cierto?, que nos dice, no se advierte impedimento para que las direcciones de agua en el marco del artículo 314 del Código de Aguas y sobre la base de criterios técnicos fundados, ojo aquí, redistribuyan las aguas en una proporción diversa a la que correspondería según los derechos de aprovechamiento existentes. También hay dos que me parecen sumamente
interesantes que limitan, ¿no es cierto?, la potestad, ¿no es cierto?, para dictar ordenanzas municipales a las municipalidades. Hay uno de la Municipalidad de Valdivia que dice: la municipalidad debe ajustar su ordenanza sobre humedales urbanos a los criterios que se indican para la aplicación de los diversos aspectos de la ley 20.202 y su reglamento, porque la municipalidad había creado mesas, había inventado una serie de limitaciones a través de la ordenanza, cuestión que la Contraloría le dice: bueno, limitémonos a lo que dice la ley y el reglamento. También hay un caso en la Municipalidad de Valparaíso, ¿no es cierto?, que dice que resulta que el resultado de la consulta indígena no es vinculante para la municipalidad. En este caso, la ordenanza había dicho que sí era vinculante. No obstante ello, dice que los acuerdos que adopte la entidad edilicia con las organizaciones de los pueblos participantes sí les son obligatorios porque es un acuerdo con el pueblo. Y creo que ahí estoy en mi tiempo. Por supuesto, queda mucho fuera, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias, Alicia, por esta interesante exposición y a todos los demás expositores. Y abrimos un periodo de preguntas, sin perjuicio que aquí en el chat ya hay algunas. Voy a leerlas. Hay una pregunta de Patricia Menquehual que dice: ¿cómo se concilia la discrepancia respecto de contratas y honorarios entre Contraloría y Corte Suprema relativa a la supremacía de la realidad y esta posibilidad de probar relación laboral? Eso está en una pregunta. Atendido que, paréntesis, atendido que es una realidad que no solo las municipalidades, sino que también en otras reparticiones públicas. Me imagino que el conflicto que hay entre Corte Suprema, ¿cierto?, y la Contraloría respecto a las contratas y honorarios. Luego hay otra que dice: cuando un funcionario que está siendo investigado en sumario ya no trabaja en la administración, ¿qué sanciones, además de la destitución, proceden si es en el caso de ser declarado culpable el sumario? Eso es como una pregunta profesional, pero bueno, la pueden abordar también desde el punto de vista más académico. Y en el chat tenemos otra pregunta también relativa te la hace el presidente, don Guillermo. Una pregunta es: ¿se podría afirmar, esto para todos los expositores, que fue un año de continuidad en la Corte Suprema y en la Contraloría y de ruptura en el Tribunal Constitucional desde el punto de vista jurisprudencial? Y una pregunta para Rosa y para la profesora Constanza. La primera pregunta para Rosa es: ¿cómo ubicarías el caso de ISAPRES en las tendencias jurisprudenciales? ¿Es un caso aislado o es una parte de una tendencia mayor en el derecho administrativo? Y una pregunta para Constanza: ¿hay algún caso de indulto que sea una lección para el caso pensiones, que estamos, al cabo de un año, estamos en la misma discusión, ¿cierto?, si procede revocar, invalidar, revisar, etcétera, etcétera, estas pensiones de gracia? Entonces, cada uno de los expositores tiene por lo menos una pregunta y la idea es que la contesten en el mismo orden de las exposiciones. Ok, creo que anoté un poco, no sé si anárquicamente las preguntas, pero voy a procurar decir algo respecto de cada una. Sobre la pregunta de Patricia, yo creo que allí toda la inseguridad, la incerteza jurídica, los criterios disímiles que existen entre la Contraloría y la Corte Suprema sobre el tema de las contratas, los honorarios, responde fundamentalmente a la agonía de la función pública en nuestro ordenamiento. Tenemos un estatuto administrativo que, ya se ha dicho de todas las formas, requiere una urgente reforma. De hecho, nosotros en la asociación en algún momento tuvimos una mesa de trabajo con el gobierno. Lo que me llamó la atención es que muy pocos de nosotros quisimos ir a esa instancia, lo que da cuenta también un poco de la falta de interés que existe en mejorar este sistema. En ordenamientos jurídicos comparados, por ejemplo en Colombia o en España, se ha avanzado bastante en este punto, en hablar del talento humano, en mejorar los sistemas de ingreso, de mantención de los funcionarios. Y por contrapartida, nuestro legislador, en lugar de modificar el estatuto, remite las nuevas regulaciones de servicios al Código del Trabajo, como si fuera la mejor solución al problema. Yo creo que nos falta mucho para avanzar y creo que el problema, más que cómo conciliamos este asunto, es que, por favor, legislador, hágase cargo de un problema del cual la doctrina simplemente adquiere una mirada muy expectante, porque no podemos modificar algo que el tiempo ha hecho que se mantenga en esta incertidumbre. Lo que sí se ha visto muchas veces es que la Contraloría suele plegarse a los criterios, tratando de armonizar los criterios. Por lo menos ha ocurrido en otros ámbitos, y yo creo que acá también se ha intentado un poco hacer esa simbiosis, a veces más o menos feliz,
pero insisto, responde a una falta de regulación patológica en ese ámbito. Sobre la pregunta de Fernanda, simplemente señalar que ahí lo que se procede es al registro de la sanción disciplinaria que sea en la Contraloría General de la República. Luego, en cuanto a lo que señalaba Guillermo, creo, sobre la continuidad de la jurisprudencia de la Corte Suprema y la Contraloría, yo creo que sí, hay más o menos puntos de encuentro allí. Quizás no hay grandes casos, pero hay consolidación de criterios y por lo menos Alicia también comentaba acá el tema de las ordenanzas, ha habido puntos comunes tanto en Contraloría como en Corte Suprema, en tema de caducidad también ha habido puntos de encuentro, entonces ahí uno puede ver cómo hay una simbiosis en esos dos tipos de pronunciamientos. En cuanto al Tribunal Constitucional, yo creo que más que no estar a la línea con esto, ha tenido otros desafíos, como los que comentaba Constanza, el tema de pronunciarse sobre la discrecionalidad en materia de indulto, pronunciarse sobre la creación de comisiones, cosa que antes no se había visto, quizás hoy el tribunal tenía ese desafío, así que yo creo que allí claramente se han producido algunos puntos de inflexión relevantes por parte del Tribunal Constitucional. Y la última, sobre la pensión de gracia, que por lo demás hoy emití mi opinión pública sobre el tema, es un tema complejo, de hecho ayer lo hablábamos con Guillermo, pensar en la revocación de actos administrativos, partiendo de la base que hay un acto que constituye un derecho, ¿vale? Si uno parte de la base que hay un derecho adquirido, es complejo llegar a la conclusión de que es revocable. Ahí Juan Carlos Flores también ha escrito sobre el tema de si un derecho adquirido legítimamente, la norma habla de legítimamente. Por lo tanto, si uno advierte un vicio en la entrega, que el acto no se constituyó de manera legítima, podría quizá aproximarse más a la vía de la invalidación. Otra teoría que claramente hay que darle una vuelta y bastante amplia es entender de que no es un derecho, sino que es una mera liberalidad de la administración. Y que por lo tanto, como es una mera liberalidad, en cualquier momento lo puede dejar sin efecto. Eso es complicado. Creo que el informe de Francisco Zúñiga habla de interés general. No sé si ese interés general también justificaría una revocación. Yo creo que el tema es sumamente delicado y yo creo que eso también es un llamado a que cuando se trate de decisiones de carácter discrecional, como ocurre con los indultos, como ocurre con este tipo de pensiones, la autoridad tiene que darse más de una vuelta al momento de fundar esa decisión. Tanto en el caso de los indultos como en el caso de las pensiones de gracia, hay válvulas que son absolutamente discrecionales. Vale decir que se saltan todos los elementos mínimos reglados que están ahí, que dice en casos calificados podrá suprimir todas las reglas anteriores y que creo que son los casos de los indultos y los casos de las pensiones de gracia. Por lo tanto, en esos casos, por favor, hay que extremar las medidas de seguridad desde el punto de vista de la motivación de la decisión, precisamente para evitar situaciones tan desafortunadas como las que están ocurriendo en el caso de los indultos y en el caso de las pensiones de gracia. Eso, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, Constanza, hay una pregunta también aquí en el chat para ti, adicional a las que mencionamos, es si, eh, ¿cuál crees que es el mejor mecanismo de control de la discrecionalidad en materia de indultos? Así que tiene la Em, palabra. Perfecto. En relación a una ruptura en la jurisprudencia, sí, no alcancé a llamar la atención, pero básicamente con los nombramientos de Yáñez y de Marci, el año 2022, hay un cambio jurisprudencial. Los tres casos del artículo 4, 19.886, 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 28 de la Ley 20.285 eran casos que usualmente eran o generalmente eran acogidos, especialmente el artículo 4 de 19.886, con la ministra Marci y Yáñez, hay un cambio jurisprudencial, la ministra Yáñez en general rechaza todas las inaplicabilidades y, digamos es un voto firme en contra de los requerimientos de constitucionalidad en general, es como minimalista en términos digamos, del juicio de constitucionalidad. Ahora, con los 4 nuevos nombramientos, esto podría cambiar. Es decir, el 2024 perfectamente podría ocurrir, ser el caso de que estas 4 inaplicabilidades que yo destaqué vuelvan a ser acogidas sistemáticamente por los 4 nuevos nombramientos que básicamente se inclinan hacia uno a la izquierda, uno a la derecha y dos a la derecha y uno hacia el centro. Y eso es preocupante en la medida en que si uno observa los votos de minoría de las sentencias de los decretos supremos, relativas a los decretos supremos, uno observa que la argumentación del voto de minoría deja bastante que desear. Por ejemplo, en el caso de los indultos, el voto de minoría lo que dice es que este es un conflicto que el Tribunal Constitucional no solo puede pronunciarse cuando
existen conflictos de constitucionalidad de manera directa, sino que cuando hay conflictos de intensidad constitucional, de suficiente intensidad constitucional, como si fuera, digamos, un concepto que permitiera arrogarse competencias para conocer esas materias. Y en relación a las comisiones asesoras, el Tribunal Constitucional, el voto minoría, lo que hace es abocarse digamos, a revisar los tratados de derechos humanos. Y nuevamente, yo diría los fundamentos, si formaran mayoría, sería preocupante por el tipo de argumentos que exponen. En ese sentido, aunque las sentencias no son perfectas, están bastante alineadas a lo que uno considera que es la doctrina general administrativa. En relación a los indultos y las pensiones de gracia, efectivamente yo creo que son casos muy similares. De hecho, la doctrina constitucional los trata como dos actos de gracia, digamos, son como dos actos característicos de gracia y liberalidad que tiene el presidente de la República. Y de hecho, Marshall y Muñoz en su libro digamos, sobre órganos sobre parte procedimental de la Constitución, señalan que la ley no podría restringir este acto de gracia. O sea, no solo es que la ley, digamos, en el caso de los actos de gracia y del indulto, la ley puede regular el ejercicio para conceder indultos y actos de gracia, pero en ningún caso la ley podría restringirlo. Y es por eso que en ambas normas, la ley 18.050 y 18.056, como bien decía Rosa, al final siempre hay una cláusula de escape que permite al presidente, digamos, no cumplir con los requisitos procedimentales y fundar, digamos, y hacer un decreto fundado que digamos, que se salte esos requisitos. Y en relación a la pregunta de Rosa sobre la motivación, cómo controlar la discrecionalidad, a mí me da la impresión de que en los actos, en el requerimiento que hicieron el Senado en relación a estos dos decretos, perdón, en relación a los indultos, me da la sensación de que lo que quería era que el presidente motivara tanto como motiva una sentencia. Y en ese sentido creo que, aunque el tribunal no se pronuncia, creo que hay una diferencia entre motivar un acto administrativo y motivar una sentencia, en el sentido de que no tiene, quizás no hay por qué explicar, sino que, como yo entiendo, basta con dar razones y, digamos, dar razones y citar las normas pertinentes que permiten conceder indultos o pensiones de gracia. Eso, cómo controlar la discrecionalidad a nivel constitucional, yo creo que no lo tengo tan claro. Yo diría que, según lo que dice el Tribunal Constitucional, el tribunal no le corresponde controlar la discrecionalidad de los actos administrativos, que esa es una cuestión más de legalidad. Eso. Muchas gracias, Constanza. Le doy la palabra a la profesora Alicia Lacruz. Bueno, me queda poco por decir, pero yo creo, partiendo estoy de acuerdo con lo que decía Fernanda respecto a la conciliación de las discrepancias de la Contraloría y la Corte Suprema en torno a los honorarios, pero yo creo que el problema es mayor porque el problema de los tribunales o la Contraloría intentando solucionar problemas por la vía de dictámenes o por la vía de sentencias, como por ejemplo lo hicieron los tribunales con INSAPRE, ¿no es cierto?, saltándose el artículo 3º del Código Civil. Me parece que cualquier cosa que implique saltarse la ley, a lo único que lleva es a problemas, porque después la solución al problema lleva a otro problema y lleva a otro problema. Por supuesto que esto tiene un aspecto mucho más profundo en términos de función pública. Sabemos que eso es un botín político. Presidente que llega, presidente que pone a sus amigos. En este momento, ¿no es cierto?, tal como está establecida la norma ¿cómo se llama?, la ley de presupuesto y en la ley de reajuste, o sea, podemos llenar las municipalidades, podemos llenar los servicios del Estado con honorarios, porque no tenemos los límites que nos establecían los estatutos. Entonces, mejor nos saltamos el estatuto. No, yo creo que ahí está una buena parte del problema. Y no obstante, probablemente tampoco sea todo, ya contestaron una buena parte, Constanza y Fernanda. Yo creo que hay una cuestión que no podemos olvidar respecto a los indultos, y que esto tenía que ser fundado. O sea, de verdad, en los indultos no hubo fundamento. Citar normas no es fundar, no lo es. Entonces, está bien, si yo podría haber puesto conforme al 1, 2, 3, 4, y porque tengo considerando, ¿quiere decir que tengo fundamento? No, no es así.
Nuevamente, es verdad que es una potestad del presidente de la República, es verdad que es una potestad discrecional del presidente de la República, pero como todas las potestades discrecionales tienen que ser fundadas y esa es la forma que tienen de control. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Yo creo que hay una cuestión bien delicada de lo que pasa hoy en día y es esta manera de que nos sentamos y creemos que por justicia nos podemos saltar la ley. Y no, me parece que eso lleva a un problema. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Bueno, no queda más que agradecer a los expositores por estas interesantes reflexiones sobre las tendencias jurisprudenciales en estos tres órganos relevantes para nuestro derecho administrativo prácticamente jurisprudencial. Pero antes de concluir, quiero dejar invitados a todos para marzo, que vamos a retomar las actividades de la Asociación de Derecho Administrativo con algún nuevo seminario. Hay dos temas que están ahí barajándose. En primer lugar, la reforma de compras públicas, que ya ha tenido bastante seminario, pero bueno, una ley que trae bastante artículo y bastante cambio, podríamos decir. Y luego otro tema es la permisología, con los dos proyectos que acaba de ingresar el gobierno, ¿cierto?, al Congreso, uno modificando el SEA y el otro modificando, ¿cierto?, el régimen general de permisos. Así que le estaremos dando novedades sobre este tema. Y también señalar que, como ha sido costumbre en la Asociación de Derecho Administrativo, todos los años se abre una convocatoria para los premios, ¿cierto?, a las mejores tesis de los alumnos de pregrado, por lo tanto ya se van a publicar prontamente las bases para que cada uno postule y después, ¿cierto?, obtener los premios respectivos. Así que les agradecemos a todos, muchas gracias por estar, ¿cierto?, un día 17 de enero en la tarde, escuchando las principales tendencias jurisprudenciales y a la expositora por su magnífica exposición. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Chau, chau. Muchas gracias. Chao.